Bienvenidas y bienvenidos a Salud en Perspectiva, un proyecto de la ONG AIDA con el apoyo de la Junta de Castilla y León. Salud en Perspectiva. Estamos aquí con Sonia Teapeas Calvo, bienvenida. Gracias, hola. Y con Cristina Galán, que está ayudándonos del otro lado del cristal con la técnica. Bueno, a Sonia vamos a entrevistarla hoy. Ella, se ha hecho un currazo preparando esta entrevista. Ella es guía e historiadora del arte y ha trabajado para preparar esto junto con Noelia Solís Olmos y Héctor Monterrubio Santín, que son dos historiadores de aquí de Segovia también, que hoy no han podido venir, pero bueno, está aquí Sonia en representación de los tres y se han pegado un currazo impresionante para preparar esto. ¿Cuál es la temática, Blanca? Bueno, pues hoy vamos a hablar de la salud, que es nuestro podcast, esta Salud en Perspectiva, y lo vamos a hacer también a través de la historia. Entonces, pues precisamente contamos con expertos en esta temática para que nos puedan dar un poquito de luz, pues no sé, sobre cómo es nuestro sistema nacional de salud en España, por ejemplo. Y si te parece, Sonia, nos ponemos al lío. Al lío. Perfecto, pero yo muchísimas gracias. Ojalá fuésemos expertos. Lo vamos a intentar, basándonos en expertos, darles voz, sobre todo a muchas mujeres hoy, historiadoras, sobre la salud y todo. Cuando queráis, empezamos, la verdad. Fenomenal, pues yo empezaría un poco por centrarnos en España, ¿no? Y que nos contaras un poco un poco la historia del Sistema Nacional de Salud y pues cuál fue su objetivo principal al crearse y cómo ha sido esta evolución. Sí, la verdad que cuando nos propusisteis hacer este tema es como interesante ver cómo se gestiona a nivel público, a nivel un poco comunitario, algo como el Sistema Nacional de Salud en España, que es un sistema universal y que no todos los países tienen en Occidente. También tengo que aclarar que todo lo que os voy a contar es desde una perspectiva occidental, ¿vale? O sea que hay muchas cosas que no hemos podido llegar más allá. Bueno, entonces, bastantes. claro. Entonces, un poco en que consiste nuestro Sistema Nacional de Salud es un ente que engloba las prestaciones y servicios sanitarios que, de acuerdo con la ley, son responsabilidad de los poderes públicos. Entonces, como muchas veces no tenemos muy claro cuándo empieza, hay que remarcar que el inicio de todo esto va a ser en 1908. Luego se han hecho ciertas mejoras, a lo largo ha habido 2 o 3, pero la que tenemos tal y cual ahora, como lo entendemos hoy, sería a partir de 1989. Todo esto se puede sostener gracias al pago de diferentes impuestos que van desde los estatales, sobre todo los comunitarios a nivel de comunidades autónomas, y tiene como objetivo primordial asegurar y posibilitar en materia de sanidad lo que es la financiación pública, la universalidad y la calidad y seguridad de sus prestaciones. Entonces, bueno, pues somos unos auténticos privilegiados en esto. Sí. Y esto, o sea, ¿cómo surge la intervención pública en los problemas de salud colectiva, digamos? O sea, ¿cuáles eran las medidas predominantes en las épocas pasadas, en otras épocas? Sí, o sea, la intervención pública, como imponer ciertas normas para evitar que hubiese propagación de enfermedades, se dan. Lo que pasa que no, cuando pasa, no cuando una vez que ya está la enfermedad, no como prevención. Claro. Entonces, como el COVID. Claro, exactamente. Entonces, se ha expresado fundamentalmente en el control de las epidemias y desde antiguo, pues por ejemplo, había cierres de murallas para que no pudiese pasar gente a los interiores de las ciudades o las propias ciudades y la población no pudiesen salir. O sea, como el COVID literal. Claro, sí, totalmente. Y bueno, esto sobre todo que esté como muy bien registrado, pues pasa sobre todo con los brotes de peste y otro tipo de medidas que suponían un carácter higiénico paliativo, pero eso, siempre a posteriori, no preventivo. Uh-huh. Y tú nos comentabas cuando estábamos preparando esta entrevista que había una mujer inglesa que había sido muy importante en la prevención de la viruela, Lady Mary
Montagu se pronuncia, no sé. No te preocupes porque voy a decir muchos apellidos y no me sé bien cómo se pronuncia. Vale. Sí, claro, tiene un apellido, o sea, a pesar de ser inglesa, tiene un apellido francés y yo el francés lo llevo regulinchi. Entonces, pero bueno, ¿qué papel desempeñó en la historia de la medicina y la prevención de enfermedades Lady Mary Montagu? Bueno, esta mujer. Ojo, pues es una historia muy interesante porque además nos tenemos que ir hasta el siglo XVIII. Y esta señora fue la responsable de introducir en Inglaterra un sistema de inoculación de la viruela que había aprendido en Turquía. O sea, ella a su vez lo había visto en mujeres de allí que inoculaban de alguna manera ese virus y había observado que se aplicaba, o sea, no era una inoculación como tal, sino secreciones de enfermos en personas sanas y las cuales sufrían de forma leve la enfermedad. O sea, luego no llegaban a morir por la viruela. Entonces ella llegó a inocular a sus propios hijos en Turquía y cuando volvió a Inglaterra logró que ciertas personas pues también se inocularan. Pero claro, esto, lo de que inoculen a sus propios hijos. Claro. Entonces, bueno, pues es curioso cómo a pesar de que se nota que, o sea, lo que consiguió es que, y se comprobó que en los momentos de mayor incidencia de la viruela la supervivencia entre los inoculados superaba el 90%, y además tenían síntomas más leves, pues a pesar de todo esto, los doctores del momento, los académicos, científicos, etcétera, fueron reticentes a este tratamiento y su trabajo pues quedó olvidado. Eso sí, unos cuantos años después, como unos 80 años más tarde, este tipo de inoculación vuelve a ser recuperada por un señor, que es Edward Jenner. Sí. Qué cosas más raras, esto no pasa nunca. Pero qué raro, ¿no? Sí, este ¿no? trabajo de esta mujer. ¿No? Que el trabajo de una mujer queda relegado al olvido y luego pase a ser atribuido a un hombre. Sí, yo por lo que veo, por este tono irónico, creo que estamos muy acostumbradas ya que esto pase, ¿no? Cada vez se escuchan más las apropiaciones. Entonces, él fue considerado el inventor de la primera vacuna, en realidad, pero no, fue esta señora, ¿vale? Fue Lady Mary Montagu. Yo tampoco sé decir apellido, ¿vale? Y bueno, Lady Mary. Sí, que respetamos en cualquier caso. Y bueno, lo interesante es que, aunque ella sea la precursora como la inoculación, ella también la aprendió a las mujeres. O sea, que esto ya venía dándose en Turquía o en algún otro sitio más desde antes. Lo que pasa que ella lo trajo un poco más hacia la zona europea. Sin este tipo de inoculaciones, que lo podemos llamar como vacuna, pues la prevención de enfermedades hubiese sido distinta. Entonces hay que atribuirle a esta señora bastante valor. También tengo que aclarar que cuando hablamos de que ella inoculó a gente, las inoculaciones desde primero cuando ella probó o luego las primeras vacunaciones, pues de alguna manera, no estaban dentro de todas las capas sociales. Era solamente ella venía de una clase alta, entonces sería con gente de su alrededor. Dentro de su clase. Sí. No llegamos todavía a la sanidad universal. Sí. Vale. Y bueno, en nuestro primer episodio estuvimos entrevistando a Filipa y nos contaba un poco el contexto, cuál era el contexto en Guinea-Bissau. Sé que también habéis estado investigando términos comparativos de cómo es en España, cómo es en Guinea-Bissau. No sé si nos podrías contar un poco sobre la salud pública, las principales diferencias entre Guinea-Bissau y España según los datos de la OMS. Sí, nos llamó la atención que la intervención de AIDA, una de ellas pues es a Guinea-Bissau, y bueno, pues para poner en valor pues cómo estamos nosotros en España frente a ellos, pues lo mejor es con cifras. Entonces, hemos hecho solamente 2 comparaciones. La esperanza de vida en Guinea-Bissau ahora mismo es de 58,6 años. En España es de 82,7. La diferencia es abismal, ¿vale? Y la densidad, y te diré que bueno, estos son datos de la OMS y bueno, no sé hasta qué punto también puede llegar hasta ciertos medios, hasta ciertas poblaciones rurales. O sea, todas estas cosas se suelen centrar, igual que lo que voy a decir ahora de los médicos, sobre todo en centros más urbanos. Por ejemplo, la densidad de médicos por cada 10.000 habitantes es de 2,2. En Guinea. Y todos se centralizan. O sea, hay una centralización bastante fuerte en ámbitos urbanos grandes. Justo esto nos contaba, ¿no, Filipa, en su entrevista, que estaba todo como muy centralizado y muy centrado en como en las capitales y en las ciudades más grandes, que lo rural era complicado. Claro. Y lo que tuvimos bueno de nuestra ley de la sanidad del 89
es que esa sanidad también llegaba a los medios rurales y por hacer un poquito de hincapié, ahora lo estamos volviendo a perder. Así que bueno, la densidad de médicos por cada 10.000 habitantes aquí en España es de 44,8. O sea Hostia, que ¿en Guinea? ¿Y cuánto era en Guinea? Guinea 2,2. Es que es una barbaridad. Es una Es una sí, barbaridad. es una barbaridad. No sabemos lo que tenemos. La verdad es que sí. Y no sé, ¿qué papel crees que juega el desarrollo económico, la estabilidad política en la mejora de la esperanza de vida y, no sé, otros indicadores de salud? ¿Cómo afecta el entorno familiar en la esperanza de vida? Pues bastante. Es algo a tener en cuenta. Nosotros hemos estado mirando un trabajo que se hizo, un artículo que se llama Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX, que lo hizo la Fundación BBVA. Y entonces lo que viene un poco a contar es que no hay que tener solo en cuenta las leyes promulgadas como para que esto funcione. Tiene que haber un desarrollo económico muy estable de un país para que esto se pueda llevar a cabo. Entonces, si nosotros nos fijamos en España, se nota cómo la esperanza de vida, cómo este sistema nacional de salud que tenemos se da sobre todo la parte mejor a finales del siglo XX, que es cuando la economía española ya está bastante más asentada que a principios. Luego, también este mismo artículo, para entrever un poco cómo era la esperanza de vida a lo largo del XX, os comento así como datos que nos han parecido interesantes. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta, y tengo que acotar eso al aclarar, que no se realizan las estadísticas de la misma manera a principios del 20 que ahora, ¿vale? No, las esperanzas de vida normalmente a día de hoy se marcan desde los 0 años, o sea, desde el primer año que naces, y en su momento no, hay diferentes tendencias. A lo mejor hay mucha muerte de niños muy recién nacidos, entonces empiezan a contar desde 3 años para arriba. Bueno, pues también la alimentación, que ya lo habéis hablado en otros podcasts, es algo importante. Entonces, al principio... ¿De qué vamos a hablar? Sí, de lo que vamos a hablar. Es que no, que dice Ana que el podcast de alimentación será próximamente. Es uno de los que tenemos programados más adelante. Bueno, la verdad es que lo hemos grabado, pero va a estar hecho después. Se va a Corta. Después. Corta. Bueno, el caso, que tiene diferentes baremos, o sea, cómo se contabiliza. Entonces, por ejemplo, más o menos, en 1900 la esperanza de vida en España se encuentra en 33,85 años y en 1998 en 75,25. Es una diferencia bastante grande. Si nos metemos un poquito más adelante, 1936, 37, 38, claro, ahí hay que meter un medidor más, que tiene que ser no solamente la esperanza de vida desde que naces, sino cuando llegas a una edad en la que tú puedes ir a la guerra, a la lucha, porque va a haber más mortalidad. Entonces, por ejemplo, los jóvenes de 25 años tenían muchísimo menos esperanza de vida que los niños de 0 a 1 años. O sea, fíjate. Sí. Claro, entonces la estabilidad también política de un lugar es muy importante, muy importante. Claro. Un contexto de guerra, desde luego, pues no ayuda a vivir. No, para nada. A vivir, para nada. Y como nos comentaba también, ¿no? El tener una corrupción, o sea, uno de los problemas más grandes que hay en la sanidad en Guinea-Bissau es precisamente la corrupción, ¿no? Entonces, supongo que esto, no sé, influye de una forma muy directa. Sí, los procesos políticos, un poco de estabilización, son fundamentales. Vamos, eso creo que no tiene ningún tipo de debate. Me has preguntado, por cierto, un poco sobre el tema del entorno familiar. Y por terminar un poco con esta pregunta, por decir otro dato más de este artículo, otra cosa muy chula es que hacían dos indicadores, dos aspectos de población entre solteros y no solteros. Y esto pues es más o menos en la década de los 60, algo así, cuando lo ponían, y decían que, en 1975, perdón, que lo tengo aquí, entonces decían que los solteros los solteros tenían menos esperanza de vida que tenían los solteros más esperanza de vida que los no solteros. ¿Vale? Y claro, cuando tú ves
las solteras y las no solteras más o menos es igual, pero cuando ves en los varones cambia bastante, ¿vale? Sí que hay una diferencia de 3 o 4 años o un poquito más. A ver, y entonces... Era... Más o menos, porque me he hecho un poco de lío. Sí. Mira, me vuelvo a repetir, o sea, para que nos entendamos, si tú pones como el espectro, ¿no? De la demarcación de población, era entre casados, casadas, Sí. solteros y solteras. Sí. Entonces, en 1975, pues ponen que las solteras y las casadas Andan ahí. andan por ahí. Pero entre los varones, casados y solteros, tienen mucha más esperanza de vida, mucha más, no, pero a lo mejor 5 o 6 puntos más, tienen más calidad de vida y esperanza de vida los casados. Entonces ahí entra ya un poco de fondo. ¿Quién les cuidará, no? Claro, el tema de los cuidados, en la unidad familiar, el que tienes a alguien que tienes ese peso, ¿no? Claro. Ese apoyo desde casa. Claro, o sea, de hecho, bueno, o sea, según ahora que nos hemos metido con los cuidados, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por cuidados en el ámbito de la salud según el Observatorio de Salud de las Mujeres y por qué sigue vigente la noción de los cuidados como una tarea femenina? Pues mira, Sorpréndenos. sí, está bien que haya una definición de qué se entiende por cuidados. Sí. Entonces, pues este observatorio que lo hicieron en 2009, pues bueno, os cuento un poco. He puesto 2 definiciones, había más. Y dice una de ellas que los cuidados es una necesidad multidimensional de todas las personas en todos los momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. Constituyen la necesidad más básica y cotidiana que permiten la sostenibilidad de la vida. Esto es, el apellido pone solo el apellido izquierdo y esto es de 2003. Y luego otra definición dice que el cuidado es el conjunto de actividades y el uso de recursos para lograr que la vida de cada persona esté basada en la vigencia de los derechos humanos. Prioritariamente el derecho a la vida en primera persona. Esto es Lagarde, 2003 también. Entonces, un poco lo que desarrolla esto es, según este mismo informe, que pese a las conquistas logradas, si esto tuviese que ser algo de una manera para toda la población, algo a lo que debemos de poder tener acceso toda la población independientemente de nuestro género, sí que es verdad que el acceso es para todos, pero la carga solo es de la gran mayoría de mujeres en casa. Entonces como que se ha impregnado ya tanto en la ideología que hasta el día de hoy es muy difícil de sacar y la mujer está muy entrampada en el rol de cuidadoras. Sí que... ¿Por qué sigue vigente la noción de los cuidados? Bueno, esto como, si os parece, pues podemos ver también una visión más histórica, para una retrospectiva, claro, para que de alguna manera pues veamos por qué. Porque es interesante. Estoy encantada y expectante, por favor. Claro, porque... No sé, por ejemplo, a lo largo de la historia, ¿cómo han influido las mujeres en la evolución de la medicina y de los cuidados? Cuéntanos, por favor. Bueno, sí que comentaros que para poder hacer todo este contenido, un poco de la historia, medicina y la salud de las mujeres, hemos encontrado un artículo muy interesante que es a partir de una tesis doctoral que se llama Mujer y Salud, las escuelas de medicina de mujeres de Londres y Edimburgo. Es de Pilar Iglesias Aparicio y con ello pues hemos podido un poco desarrollar todo esto, que también hay que citar, hay un montón de investigadoras contemporáneas, incluso del siglo XX un poquito más para atrás, que han hecho un gran trabajo en esto. No es nada fácil, no es nada fácil, que ahora lo iremos viendo, como si tú no estás dentro del mundo académico no se te nombra. Entonces es muy difícil encontrar esa documentación para poder saber quiénes eran estas mujeres y por qué no están ahí como otros. Entonces, por ejemplo, me gustaría, y perdón porque voy a decir mal los apellidos, ¿vale? Vale, seguramente, no pasa nada, te perdonamos. Pero sí que nos gustaría nombrar a 3. Jean Achterberg, si alguien necesita yo se lo paso, luego si os pregunta algún audio o algún oyente yo se lo paso. Ryan Eisler y Kate Campbell Hart-Mead, ¿vale? Esta última está estudiado muchísimo, ¿vale? O sea que, bueno, si alguien lo quiere saber os lo paso y lo tenéis ahí por si alguien pregunta. El caso que es que desde la más remota antigüedad la medicina
se ha practicado de diferentes formas. Los inicios, o sea, si nos retrotraemos muy atrás, se centran especialmente en remedios populares muy vinculados a los principios de las plantas. Ese desarrollo hace que poco a poco sea un carácter especialmente femenino y aplicado en el ámbito doméstico. Pero esto cambia con el tiempo y tiene más sombras que luces. Uh-huh. En los últimos años, estas investigadoras han intentado darle un poco de luz, ya os digo, ahora os voy comentando un poco, pero el papel de estas mujeres dentro y fuera del ámbito académico son fundamentales para la supervivencia de la especie humana, igual que todas las personas que claro, que están dentro de la salud. Porque, no sé, para entrar en ejemplos, para meternos un poco más en el meollo de la cuestión, dinos, no sé, algún ejemplo histórico que destacan sobre mujeres que practicaron la medicina en, no sé, en civilizaciones antiguas. Pues parece mentira que si te vas muy atrás no hay nombres propios, pero los hay. ¿Vale? Eso nos ha sorprendido muy gratamente. Y también hemos escogido solo unos periodos, porque si no nos podemos alargar mucho. Este episodio duraría unos años. Por ejemplo, en el 2730 a.C., hay documentación. Espera, 2730 antes de Cristo. Sí, okay. Sí. Bueno, sí, después no puede ser, no hemos llegado. Vale. Sí. Las matemáticas no son lo mío, perdón. Egipto tiene una historia muy larga, Madre mía. Mucho antes que la llegada de Cristo, sí, vamos. En Egipto ya se nombra a la primera mujer doctora. Que se sepa de esto es porque su hijo lo hizo poner en la tumba de su madre, que había sido doctora jefa. También hay que destacar que en este país hubo más mujeres que se dedicaron a la farmacología y a la ginecología. Incluso que las faraonas propiamente tenían conocimientos que recibían de madres a hijas y de personas como ella, que también vale un poco para su cuidado personal, pero autocuidado, pero también de medicina farmacológica de verdad. Luego, por ejemplo, en la época romana hay diversos ejemplos de mujeres dedicadas a la medicina. Entre ellas está una señora que se llama Octavia, que a lo mejor no suena de nada, pero pues su hermano sí, ¿vale? Es el emperador Augusto. ¿Anda? Sí, y fíjate, vaya por Dios. Parece que, bueno, el que gobierna pues, se lleva la palma, evidentemente. Y desarrolló un tratamiento para el dolor de muelas. O sea, eso es una de las cosas... Madre mía. Sí, ¿verdad? Qué horror. Y otros ejemplos así de mujeres médicas, pues Originia, Eugerusia, Antioquía, Metrodora, que esta señora... Por favor, qué nombres, son maravillosos. Me encantan. Que vuelvan. Por ejemplo, esta última Metrodora es la autora del primer tratado de ginecología escrito por una mujer. Estamos hablando de Roma. O sea, estamos hablando antes de Cristo, por principios del 1-2 después de Cristo. Poneros por ahí. De esta misma época romana... aquí en la península ibérica se han encontrado 2 tumbas, hay 19 tumbas, o sea, perdón, no, me estoy liando. Aquí en Hispania, o sea, en lo que es la península ibérica, se han encontrado 2 estelas funerarias, son las lápidas que se ponían encima de las tumbas, que hablan de mujeres que ejercían la medicina. Entonces, una de ellas está en Mérida y se llamaba Julia Sauturnina. Y la otra es Julia, pero no se sabe el cognomen, que es como el apellido, lo que entenderíamos por apellido, que está en Cádiz. Y también pues es importante saber que la mayoría de las referencias que tenemos indican que las mujeres que ejercían en este ámbito eran esclavas o libertas. Entonces esto es importante, ya que las mujeres con conocimientos médicos eran demandadas como esclavas entre las familias pudientes. Vale, o sea, no estamos hablando de que a lo mejor... solamente en este caso las clases altas, ya que hemos mencionado antes a Lady Mary, no eran a lo mejor las clases altas las que tenían este tipo de conocimientos, sino que luego pues no se las contrataba, se las compraba. En la Edad Media, por ejemplo, también, volviendo un poco a la península ibérica, hay pocas referencias. Sabemos que hay un importante número de mujeres médicas que ejercían entre las comunidades cristianas, pero ellas eran musulmanas o hebreas, ¿vale? Más musulmanas que hebreas. Y en el siglo XII había un grupo de mujeres médicas en la corte del califa. O sea, sí que se sabe, por ejemplo, que en el califato de Córdoba los mejores médicos estaban allí. Que bueno, que haya mujeres también es interesante.
Y un poco ya por terminar con esto, así por hacer un recorrido largo, Sí, sí. vamos a acabar con la Edad Moderna. Vale, un poquito nos vamos a ir al siglo XV, XV-XVI. Vale, en España y Portugal algunas ciudades fomentaron la formación médica de algunas mujeres. Y bueno, podemos hablar pues de mucha gente, pero hay una persona que no podíamos dejar pasar, que es Beatriz Galindo, la latina, ¿vale? La latina, conocemos el barrio de Madrid, pero la latina era una señora muy interesante, ¿vale? ¿Y el barrio de Madrid se llama La Latina es por ella? por Beatriz Galindo. Venga, Sí, hombre. Claro. 46 años tengo Claro. y soy de Madrid. Venga. Claro, ella llegó a ser profesora de la Universidad de Salamanca y maestra de una de las figuras importantes y destacadas de su época. Si tienen esta profesora, vamos a empezar también a quitar un poco de... Ahora os digo a quién enseñó, pero vamos a quitar un poco esa remora de que las mujeres reinas eran consortes y no hacían nada, ¿vale? Estas señoras que os voy a decir estaban educadas para ser reinas y también para tener un amplio conocimiento y no solo de política. Y fue profesora de Isabel I, ¿vale? La católica, de Juana I, de su hija también, de Isabel de Portugal, que es la esposa de Carlos I, de España V Alemania, de María de Portugal, de Catalina de Aragón, ¿vale? O sea que fue una persona bastante influyente en su época, tanto en filosofía como en medicina. O sea que, bueno, pues eso hay que ponerla un poquito en paletas. Madre mía. ¿Y había alguna escuela que enseñara medicina a las mujeres? ¿Cómo era esto? Sí que hubo. Así la que vamos a destacar un poco porque hay más documentación es la Escuela de Salerno, que fue fundada en el siglo IX y es considerada la precursora de las universidades europeas. Y fue la primera escuela de medicina medieval. Entonces, lo más importante, aparte del momento en el que se dio, es que en ella las mujeres podían estudiar e impartir docencia en igualdad. Para ese momento en el que pues es importante. Sí. Wow. Y a estas mujeres se las conoce como mulieres salernitanae, entre las que destacan, que, bueno, sé que se nos van a olvidar muchos nombres, pero tenéis que escuchar muchas veces este podcast y ya está, ¿vale? Trota de Salerno, siglo IX es entre el siglo XI-XII, cuando ella vive, y es autora de diversos tratados, muy preocupados por la higiene, tanto personal como en el ámbito médico. Y también Francesca de Roma, en el siglo XIV, que es la primera mujer conocida como que estaba autorizada para ser cirujana, y esto es 1321. Toma ya. O sea que, sí. Escuela de Salerno, si os apetece leer más, pues eso. No está mal. Oye, y también hablábamos, ¿no?, el otro día contigo de que, bueno, de que a las mujeres médicas se llega un momento en donde se las empieza a perseguir, ¿no?, bajo acusaciones de brujería. ¿Y cómo impactan estas persecuciones en su participación en la medicina? O sea, ¿pueden seguir siéndolo? ¿No? ¿Qué es lo que A veces pasa sí, ahí? a veces no. Lo tienen que hacer un poco de tapadillo, ¿vale? Entonces, se va vislumbrando, con lo que vamos diciendo un poco, ¿no?, cómo las mujeres ejercen como pueden a lo largo de la historia, algunas con nombre propio, pero la gran mayoría están pues desde una manera más de comunidad pequeña, no se las reconoce. Y hay un aspecto más importante, que es la persecución. Seguro que os suena, ¿no?, las miles de acusaciones y ejecuciones por brujería. Y tras estas acusaciones se escondía un intento de evitar que las mujeres llegaran a poder ejercer, pero es que también hay acusaciones tan directas para que no puedan hacerlo. Y, por ejemplo, un caso, una señora que se llama Jacoba Felicia, de origen florentino, que fue denunciada directamente en el siglo XIV para que no llegase a ser médico. Y tengamos que, o sea, esto hay que tener en cuenta que es un poco pues, en lo que se basa nuestra sociedad, con las doctrinas teológicas, sobre todo la católica cristiana. Viva que sí, Viva Trento, totalmente, es que fueron claves, ¿vale? Un poco para ir expulsando de una manera más abierta. Esto, para aclararlo un poco, esto es una manera institucional, de persecución. No es que es fuerte, ¿no?, que se dicten y se promulguen unas cosas para que estas mujeres no puedan llegar a ejercer. Entonces, si se basan en su teología, van a decir que una de las cosas es el pecado original. Somos muy malvadas, ¿vale?, porque comimos la manzana. La inferioridad, de la propia mujer. Y luego el diablo como explicación del mal. Y el hecho de que la mujer, como es débil, ¿vale?, no puede aprender estas cosas. Tiene que pactar con el diablo para que se las enseñe. Exactamente. ¿Vale?
De todo esto también hay un texto muy malo, muy dañino, que es de la Edad Media, antes de Trento, Vaya. incluso, que es el Maelus Maleficarum, ¿vale? Que es conocido como el martillo de brujas. O sea, aquí tenéis las mayores barbaridades que hay en contra de una mujer, ¿vale? Por escrito. Sí. ¿Y es de España, o sea, de la península ibérica? No, ahora mismo no sé muy bien dónde se genera, Vale. pero es Centro Europa. Okay. Pero bueno, enseguida se extiende, ¿eh? Se extiende bien. Para que tengáis un ejemplo claro de hasta dónde tiene que llegar una mujer en su momento para hacerse la tonta, ¿vale? Para que no sea perseguida y para que su investigación y su conocimiento llegue a darse por buena. Tenemos un ejemplo muy chulo que es Hildegarda de Bingen, que es del siglo XII, que ella se tuvo que escudar en que sus conocimientos venían de voces divinas y que se lo transmitían esas voces y así evitar acabar en la hoguera, como fue el caso de otras mujeres. Es decir, ella misma tuvo que infravalorarse en vida, claro, ¿vale? Y decir que es que se lo decían otros para que no la era acabaran mérito matando, propio. claro. Pero esta señora Hildegarda tiene muchísimos tratados y destaca uno que se llama Física, con PHY, por si lo queréis buscar o no sé dónde lo habrá bien entero, y es considerado el mejor resumen de los conocimientos médicos del momento. Además fue la responsable de la primera descripción de un orgasmo femenino. ¿Vale? Sí, en el siglo XII, con Hildegarda de Bingen. Acordaos bien. Qué fuerte. Sí. Yo quiero leer eso. Bueno. ¿Y qué estrategias crees que utilizaron las mujeres para continuar ejerciendo la medicina y los cuidados después, luego los siglos, pues no sé, XVII, XVIII, XIX? Pues bueno, sigue relegado el papel de la mujer. Se recrudece por todo lo que hemos hablado de la persecución de las brujas, aunque continuaron ejerciendo el papel, pero en la clandestinidad. A las pocas mujeres que se pudieron doctorar se les permitía trabajar, pero con grupos, los estamentos, las clases sociales más bajas, más pobres, y siempre de forma desinteresada, o sea, no estaba retribuido. Y en Inglaterra, por ejemplo, hubo mujeres que ejercieron especialmente en el ámbito de la enfermería y que al mismo tiempo pues, se preocupaban de elaboración de tratados para formar a las comadronas, parteras, higiene, salud y alimentación para mujeres. Como que hay un punto en el que intento de lucha, me relegas, pero en lo que puedo pues intento poner de mi parte y dejarlo por escrito. En el siglo XVIII pues hay algunos casos destacados por toda Europa, pero sí que habría que tratar un poco la Universidad de Bolonia, porque aquí en esta Universidad de Italia habían estado presentes las mujeres de forma destacada desde su fundación y se les había permitido tanto acudir como alumnas, cosa que en el momento no es fácil tampoco. ¿Esto en el 18? Sí, os recuerdo que aquí hasta finales del 19, creo que principios del 20, no hubo una mujer en la universidad aquí en España, o sea, también costó, ¿vale? O sea que... Sí. O sea, de una manera, hay como años hasta que oficialmente es complicado esto. O sea, por eso se pone como en valor. Y allí tenemos el caso de Anna Morandi Manciolini, que obtuvo una gran fama por los modelos anatómicos. Y fue nombrada esta señora como miembro de la Sociedad Científica de Moscú por invitación del zar y la zarina. O sea que tenía renombre para ser el momento. Tenía que ser muy pro, por decirlo de alguna manera. Y ya pues en el siglo XIX va habiendo un cierto cambio, pero va a ir cambiando muy despacio. Y no será hasta avanzado el siglo XX cuando la mujer pues pueda recuperar los derechos y las oportunidades que perdió muchos siglos atrás. Y bueno, que vayan pudiendo luchar, poder alcanzar los niveles, aún podemos hablar un poco del siglo XXI, e igualmente, pues a lo mejor todavía no se ha llegado al mismo punto. Vale. Y bueno, así para ir cerrando, ¿no? O sea, como una reflexión final, ¿qué conclusiones podemos extraer sobre el rol de las mujeres en la historia de la salud y la medicina? Pues como conclusión, lo que nos ha parecido muy interesante y que nos apetece que quede como colofón, es que la mujer siempre está. O sea, tanto en papeles vitales desde el núcleo familiar hasta el ámbito comunitario, intentando hacer esos tratados, aunque no le hayan permitido, pero estar en ese mundo académico. Eso, por ejemplo, en el ámbito comunitario, en el caso de las parteras, en el caso de todo lo que a nivel comunitario, porque se ayudan unas a otras. Entonces, tanto en su casa como fuera, son pues partes muy importantes de la salud
general. Y aunque se las intente excluir desde el ámbito público y recluirla al ámbito único familiar de los cuidados, a lo largo de la historia siempre está. Y sin este papel pues, no hubiésemos podido llegar hasta este punto. Y como por englobar un poco todo lo que hemos hablado desde el sistema sanitario que tenemos, pues un poco del rol de la mujer, la salud tiene que ir de la mano entre lo social, de este ámbito a lo mejor más científico, más de comunidad, a lo individual a través de las estructuras pequeñas, ¿no?, de nuestras casas. Y sí, tiene que haber una legislación, tiene que haber una preparación urbana, tiene que haber cuidados y autocuidados por nuestra parte, en nuestros núcleos de alrededor, pero la igualdad de género también es algo importante, porque si se tiene en cuenta a lo que podemos llegar con todo lo que os he contado, ¿no?, de cuánta gente ha investigado esto, estaríamos incluso un poquito más avanzados, claro, como Lady Mary, ¿no? Si se hubiese hecho ya la inoculación antes, pues igual hubiese avanzado un poco más todo, más rápido. Pero también que la sobrecarga de esos cuidados siga hoy en día, ¿vale?, muy pegado a lo que es la mujer, pues hace que esa sobrecarga una parte de la población no esté en la igualdad. Y todavía queda mucho por recorrer, de verdad que sí. Entonces, pues esto sería, porque es un debate muy chulo, muy interesante, pero creo que es suficiente por ahora, y si no, pues me invitáis otra vez. Eso seguro. Fantástico, muchísimas gracias, Sonia, y yo creo que damos así por concluido el episodio de hoy. Gracias también a los que no nos acompañan presencialmente, pero que han estado haciendo, bueno, pues todo este labor de documentación y de investigación. Y nos vemos en el siguiente episodio. Tú y yo nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Sonia. A vosotras. Chao. Ahora vas bajando el volumen de los... Y nosotros vamos a hablar.